La casa embrujada de Veracruz. Hace casi 100 años en Chocamán existía un señor que no le gustaba trabajar. Tenía un predio a escasos 200 metros del centro de Chocamán. En ese entonces casi no había casas. Este señor cultivaba algunas hortalizas en su predio porque no quería salir al campo a trabajar. Con el paso del tiempo dizque se volvió brujo y curandero. Algunas personas lo visitaban, pero la mayoría sabía que era un charlatán. Todo esto sucedió después de la Revolución. Con el paso del tiempo, el señor intentaba hacer hechizos para curar, pero en una ocasión, sin saber, hizo un hechizo muy fuerte, lo que ocasionó que su pequeña casa se llenara de un olor fétido, y un hombre de negro se le apareció y le dijo: «Tu esposa me gusta». El aprendiz de curandero intentó regresar a ese espíritu o ente al inframundo, pero no pudo. Posterior a eso, la esposa del señor sufría pesadillas y soñaba que la atacaban. Entonces decidieron vender el predio. Así pasaron las décadas y el predio fue cambiando de varios dueños, porque sentían una vibra muy fuerte. Fue hasta casi la década del año 2000 que el predio quedó a un dueño final. Este construyó y adecuó un espacio para rentar. Llegó una familia a rentarlo: padre, madre, 2 hijos y una hija. A los pocos días de llegar, la habitación de la muchacha de aproximadamente 20 años empezó a albergar una sensación algo desagradable. De las paredes empezaron a salir muchos animales como cochinillas y tijeretas. Los habitantes lo atribuyeron a la humedad, pero los problemas continuaron. Por las noches la muchacha tenía pesadillas. Y lo más extraño es que aparecía con marcas de uñas en sus piernas, espalda y pechos. La llevaron a psicólogos pensando que era alguna patología o alteración nerviosa y nada. Fueron personas de grupos de la iglesia a hacer oración, pero los problemas continuaban. Una estrategia: fueron a la habitación de la chica. Acordaron que la chica se acostaría. Como ya llevaba muchos desvelos, sería fácil que se durmiera. Le dijeron que se pusiera unas calcetas en sus manos para no arañarse. Para esto la chica, por miedo, ya se había comido sus uñas hasta el extremo de sangrar sus dedos. La chica se durmió mientras sus amigas la vigilaban. A los escasos 10 minutos de que se durmió, vieron que empezaba a tener una pesadilla. La despertaron al instante y vieron con asombro que tenía una marca en sus piernas con forma de garra. Las chicas se asombraron porque no pasó ni 20 segundos de la pesadilla y ya estaban las marcas. Su asombro fue mayor porque las marcas estaban en la piel, pero no en su pijama. Las muchachas se espantaron y se fueron a sus casas. Debido a esto, y a que la salud de la chica se complicaba, la familia decidió cambiarse de casa. Actualmente, esta casa sigue en renta. Por respeto a la familia, nadie da información. El camino real. En provincia suele oscurecer más temprano, debido a que casi no hay postes de luz. Los habitantes de los pequeños pueblos deben aprovechar mientras el sol los ilumine para hacer sus quehaceres e incluso regresar a sus casas. Después todo se vuelve oscuridad y penumbra entre los viejos caminos que comunican un pueblo con otro. Cuentan por aquí que Columba, una muchacha joven e incrédula de un pueblo escondido en las faldas de los cerros del Estado de México, decidió ignorar las advertencias de su madre. Muy temprano salió de su casa con su pequeña hermana en brazos. Se dirigía a la plaza municipal para vender flor de calabaza, requesón y otras cosas. Ahí estuvo todo el día. La jornada fue larga y poco productiva, pues no había vendido casi nada. Sus hermanitos tenían que comer y no podía regresar sin nada entre las manos. Se quedó un poco más después de que el resto de los vendedores alzaran sus mercancías, así que mientras unos ya estaban casi de regreso en sus casas, ella apenas recogía su puestecito para ir encaminándose a la salida del centro. Ya estaba atardeciendo y dentro de poco oscurecería. La costumbre entre los habitantes del pueblo obligaba a la muchacha a caminar de regreso a casa antes de que el anochecer la sorprendiera. Pero Columba prefería ignorar las historias de brujas y aparecidos que contaban las ancianas con el fin de atemorizar a los jóvenes.
ya que para ella no eran más que chismes y habladurías. Ya de regreso, para cortar camino, debía atravesar el camino real entre magueyes y árboles, un sendero bastante solitario. Estaba junto a un terreno pedregoso y húmedo, el único de la zona. Por lo mismo, los árboles eran grandes e imponentes, y la sombra, incluso a plena luz del día, obstaculizaba la visión de la mirada más aguda. Decían las ancianas que ahí se reunían las brujas para realizar sus aquelarres, y que a diferencia de otros lugares, no aparecían como bolas de fuego volando por los cielos. Sencillamente aparecían entre risas estruendosas y alaridos horribles. Se contaba que estas brujas eran mujeres maliciosas y amargadas, que jamás habían podido concebir ni formar una familia, y por lo mismo habían enloquecido y cometido horribles crímenes contra todo el pueblo. Muchos inocentes fallecieron por este motivo en ese lugar, y la desgracia cayó sobre todos los habitantes, pues contaban que las brujas no solo deseaban arrebatar a los niños de sus padres, sino que también odiaban a las mujeres que daban a luz. Aprovechaban cuando las madres se quedaban dormidas, amamantando a sus pequeños para quitarles la vida. Aparecían en forma de serpientes, bajaban por el techo, retiraban al pequeño del pecho de su madre, y entonces bebían su leche, y después le quitaban la existencia. Iba Columba recordando todas estas historias cuando llegaron a la entrada de su pueblo, y notó que el sol ya había desaparecido en el horizonte. El camino oscurecía más a cada paso. De pronto, sintió como la pequeña se le resbalaba de entre los brazos. La envolvió con el rebozo y la amarró a su cuerpo. Sin embargo, la niña se volvía a resbalar. Columba insistía en sujetarla fuertemente contra su cuerpo, pero parecía como si alguien estuviera jalándola. La pequeña comenzó a llorar muy fuerte y se puso a patalear sobre su espalda. Su hermana mayor volteó la mirada y notó que andaban por el lugar donde se hacían los aquelarres. Sintió un miedo espantoso, bajó la mirada, rezó todas las oraciones que recordaba y corrió sin descanso hasta salir del camino. Su hermana había dejado de llorar, parecía desmayada. Columba redobló el paso llorando y maldiciendo a las brujas. Llegó a su casa espantadísima, bajó a su hermana, y al abrir el rebozo la encontró sin vida, con las manitas arañadas y dobladas, la cara ensangrentada y el cuello cortado de una forma extraña. Toda la familia se quedó horrorizada. Dicen que Columba enloqueció aquella noche, que su cordura se la llevaron los primeros rayos del sol. Las historias de las ancianas no deben tomarse a la ligera, pues la oscuridad esconde secretos infinitos que no podemos imaginar siquiera. Las brujas pueden existir incluso en aquellos lugares donde no creemos encontrarlas. Son tan viles que sus almas pueden llenarnos de horror y soledad ahí mismo, en los lugares que siempre creímos seguros y salvos, como refugio de nuestra cordura. Nueve veces Verónica. Hay muchas cosas que no deben hacerse jamás y evitarlas a toda costa, porque el costo a pagar será muy caro. Entre ellas se encuentra el colocarse frente al espejo y pronunciar 9 veces el nombre de Verónica, ya que se invocará un espíritu sediento de venganza. Verónica era una adolescente de 14 años, cursaba el último grado de secundaria y le gustaban las aventuras de todo tipo. Se caracterizaba por desafiar a los demás y ella, intrépida, aceptaba cualquier reto. Algunas niñas la envidiaban por ello y otras tantas le temían. Una tarde se reunió con sus amigos. Todos habían decidido entrar a una casa abandonada, ubicada en el centro de la ciudad. No fue tarea difícil, pues las cerraduras estaban tan oxidadas que se abrieron con el primer piedrazo. Uno de los adolescentes llevaba consigo una tabla ouija, y al terminar de inspeccionar el lugar, propuso sentarse a jugar. La mayoría de los ahí presentes tomaron muy en serio el juego espiritista. Sin embargo, Verónica se burló varias veces y continuamente rompía las reglas. Los episodios de risa que ello le provocaba eran incontenibles.
hasta que uno de los chicos le ordenó guardar silencio y le pidió respetar a los espíritus, pues él no quería ser víctima de alguno de ellos por su culpa. La manecilla de la ouija se movía con rapidez, y esto asustó a los amigos. Sin embargo, Verónica seguía retando al juego infernal. Inesperadamente, una vieja silla de madera que estaba en la habitación cobró vida, pues lentamente se elevó y flotó durante algunos segundos. Los chicos asustados no pudieron moverse. Se habían quedado paralizados de la impresión. Verónica había palidecido. Estaba a punto de desfallecer cuando la silla adquirió una fuerza sobrenatural y la golpeó mortalmente en la cabeza. Verónica falleció al instante. Nada se supo del resto de los chicos, solo que jamás volvieron a convocar a los espíritus ni a pronunciar el nombre de su amiga, pues consideraban que estaba maldito. Esta creencia fue transmitida de generación en generación. No se tiene certeza de cuánto tiempo. Lo cierto es que tiempo después, esta historia llegó a oídos de otro grupo de adolescentes, habitantes de la misma ciudad. Gloria era una chica de la misma edad que Verónica. Era intrépida y también gustaba de las emociones fuertes. Siempre estaba metida en problemas y sus padres, desesperados, no sabían qué hacer con ella y su mal comportamiento. Un día dentro del salón de clases, los alumnos se divertían contando historias de horror, y alguien contó acerca de la tragedia que le ocurrió a Verónica. Uno de los chicos retó a Gloria. «Tú no te atreves a hacerlo. No te atreves a decir Verónica 9 veces frente al espejo». Un tanto atemorizada por la anécdota escuchada, Gloria se quedó en silencio por algunos instantes. La vergüenza pudo más que el susto que sentía, pues no quería que sus amigos la miraran como una miedosa. Así que se dirigió al sanitario y se colocó indecisa frente al espejo. Una de sus compañeras la siguió hasta el baño con la intención de comprobar que el reto sería cumplido. Finalmente Gloria, entre gritos y risas, pronunció: «Verónica, Verónica, 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 Verónica. Aguinore». Al momento no sucedió nada. El grupo continuó contando anécdotas de horror y olvidaron el reto. Sin embargo, para Gloria la pesadilla estaba por comenzar, pues esa misma noche comenzó a sentirse extraña. Estaba en la cama cuando un sonido la despertó. No se trataba de un estrépito, sino de una especie de susurro indescifrable que oía cerca de la nuca, mientras percibía la respiración de alguien cerca de su cuello. Horrorizada, se levantó y encendió la luz. Ahí solo estaba ella. A pesar de eso, no consiguió dormir, y horrorizada se mantuvo despierta toda la noche, por temor a que algo malo le sucediera. Agradeció el nuevo amanecer, pero no se atrevió a contárselo a nadie. Estaba horrorizada de miedo y de sueño. Durante una de las clases, Gloria sintió la necesidad de refrescarse el rostro para despabilarse, por lo que se dirigió al baño. La temperatura del sanitario le resultó muy fría. Pensó entonces que se enfermaría. Una capa de vaho cubría el espejo. Gloria inconscientemente lo limpió con la mano. Al fijar la vista, miró horrorizada que tras ella se encontraba una chica que no había visto jamás, con una expresión de espanto en la cabeza. Cuando se volvió para comprobar lo que había visto a través del espejo, ya no había nadie. Gloria se apresuró y arrojó una sonrisa nerviosa. Pensó que debido a su desvelo y cansancio, estaba imaginando cosas. Sin embargo, cuando se volvió nuevamente hacia el espejo, vio algo que la dejó helada. El vaho había aparecido otra vez. Gloria lo limpió nuevamente con la mano, pero esta vez se encontró con una frase que decía: «Soy Verónica. No debiste invocarme. No tenías por qué hacerme volver». Cuenta la leyenda que todos aquellos que se atreven a pronunciar 9 veces este nombre
sufren el peor de los tormentos, pues Verónica regresa para cobrar venganza y para hacer que respeten a todas las almas que vagan en pena, ya que invocar a espíritus no es un juego. Las consecuencias pueden ser devastadoras. Exconvento franciscano en Zacatlán, Puebla. Durante el siglo XX, muchas personas reportaban la presencia de un hombre que pasada la medianoche se le veía llegar de rodillas al templo. Este convento cuenta con claustros y, de acuerdo a algunas personas, en ocasiones han visto al fantasma de un fraile recorrer los pasillos a paso lento llorando por la mujer que perdió. Así es, a pesar de que este hombre era un clérigo, sostenía un romance con Luisa Santamaría, esposa de un rico español que era comerciante. Cuando el fraile y Luisa se conocieron, hubo una fuerte atracción en ambos. Al poco tiempo sostuvieron relaciones amorosas y solían verse con frecuencia en la misma iglesia o en los claustros. Pronto, esta relación prohibida llegó a oídos del esposo de Luisa, el cual sintió mucha rabia y actuó de inmediato. Nos mudaremos a la Ciudad de México, donde podré hacer más negocios. Doña Luisa no se atrevió a cuestionar la decisión de su marido. Intuyó que él ya se había enterado de su traición y no le quedó más que obedecer, pero antes buscó una vez más al fraile para informarle de la nueva situación. Cuando el clérigo se enteró de esto, le pidió desesperado que no se marchara, pero ella le dijo que no tenía mayor opción. El fraile le propuso que escaparan lejos en ese momento, pero Luisa no aceptó. Sin decir más, ella se retiró de la iglesia para no levantar más sospechas. Partiría al día siguiente y sabía que nunca más regresaría a Puebla. El fraile, desesperado y con el corazón roto, porque doña Luisa no aceptó fugarse con él, decidió terminar con su vida colgándose de una viga del convento. El trágico fin del fraile sorprendió a muchos que no conocían su secreto. Días después comenzó a aparecerse su fantasma recorriendo los pasillos del convento, llorando por doña Luisa. Para algunas personas sigue apareciendo por los corredores del claustro. Hoy, en este edificio, se encuentra una escuela, albergando también una biblioteca